Ok, déjenme ver si entendí. ¿Había una escuela Na'vi antes de que Jake llegara? Tuvimos un vistazo a la versión futura de la Tierra y Jake se fue de viaje epiléptico con algunas sustancias en Pandora. Seguimos hablando del mismo tema de Avatar, ¿no? Con un perfeccionista como James Cameron y un mundo tan grande como Pandora, simplemente no hay suficiente tiempo para ver unas cuantas escenas que llegan al corte final. Más de 45 minutos de material eliminado fueron incluidos en la versión extendida de Avatar, pero aún así había mucho más que la película podía ofrecer, y estos momentos ocultos te harán apreciar el más arduo trabajo que pusieron en este proyecto. Así que no quites el video y presta mucha atención, porque te apuesto un like a que no sabías sobre estas escenas eliminadas de Avatar. Número 8. La llegada de Jake. Había bastante hype cuando Avatar se estrenó debido a la enorme cantidad de material promocional que hubo antes de su estreno. Uno de ellos fue un breve vistazo a la escena que no llegó al lanzamiento en cines, pero sí a su versión extendida. Antes veíamos a Jake aterrizar en Pandora. James Cameron intentó darnos una deliciosa construcción del mundo a través de su protagonista y de su vida en la Tierra. Sabemos más de su pasado y de cómo fue que perdió sus piernas cuando aún era un soldado, antes de pasar el resto de sus días yendo a bares y valiéndose por sí mismo pese a su condición física. Como esa vez en la que se le ve a una mujer golpeada y sin importarle nada derriba al abusador antes de ser arrojado en la calle en conjunto con su silla de ruedas y reírse de cara a la lluvia. Es aquí cuando un par de hombres en traje se le acercan para informarle que su hermano gemelo acababa de morir, por lo que nos lleva a la escena de apertura que todos conocemos. Honestamente, esta escena funciona mucho mejor como introducción al personaje y al mismo tiempo enfatiza cuán diferente es Pandora de su antiguo hogar. Asimismo, resalta lo dispuesto que está Jake por luchar contra la injusticia, sin importar lo que suceda después. Número 7. La disculpa de Tsu-Tei. En el conjunto de escenas eliminadas que quedaron sin animar, podemos ver que la transición de Jake de un simple humano a un miembro de la tribu Na'vi era más profunda de lo que se vio en pantalla. Todos recordamos muy bien a Jake volviéndose parte del entorno que lo rodea, cuando logra acertarle a un enorme búfalo alienígena una flecha desde el aire. Y si bien es un momento muy cool de ver, no tiene tanta importancia como la escena eliminada que le seguía a continuación. En ella se ve a Jake bebiendo con el resto de la tribu durante un festival de cacería que celebraban de su más reciente logro. En este momento obtuvimos un muy buen desarrollo de personaje entre Jake, Tsu-Tei y Neytiri y sus padres. Tsu-Tei menciona cuán pequeñas son las personas del cielo, siempre ocultándose tras sus máquinas de guerra para hacer las cosas en lugar de enfrentarse cara a cara, y que nunca pensó que uno de ellos pudiera tener coraje. Sin embargo, este momento de enmardar se interrumpe cuando Neytiri arrastra a Jake a la pista de baile, donde se observan unas intenciones de reproducción. Neytiri, tu prometido está ahí. Es una lástima que esta escena no se incluyera en la versión final, ya que nos muestra cómo la tribu había comenzado a aceptar a Jake como uno de los suyos, especialmente Neytiri, y ese momento en el que Tsu-Tei admite que tal vez fue un poco apresurado su juzgamiento ante Jake, hace que su eventual decepción tras descubrir su relación con quien iba a ser su pareja sea más creíble. Pobre Tsu-Tei, me lo dejaron con los cuernos puestos. Número 6. El pasado de Grace. Nos alegra que esta escena eliminada haya conseguido ver la luz del día, aunque sea en la versión extendida, porque es demasiado buena para haber sido desechada. Aquí vemos que Grace efectivamente era un personaje increíblemente cariñoso, y su relación con la Somaticaya le da la justicia que merecía en su estreno en cines. En esta escena eliminada vemos a ella junto a Norm y a Jake visitar una vieja escuela luego de ser abandonada. En eso, Jake se percata de algunas marcas de disparos en las paredes, haciendo que se pregunte qué pasó entre Grace y la tribu antes de que él llegara. Pero no es hasta que Grace cuida del cuerpo humano de Jake que nos enteramos de la tragedia que ocurrió tiempo atrás. Y es que a diferencia de la versión final, obtenemos una escena donde descubrimos que los Na'vi inicialmente estaban dispuestos a aprender de Grace y de las personas del cielo, pero la hermana mayor de Neytiri estaba tan enojada por la deforestación que junto a un grupo de jóvenes cazadores le prendieron fuego a un bulldozer. Es así que los vemos huir hacia la escuela creyendo que Grace los protegería, pero la RDA terminó masacrándolos a todos y asesinando a la joven Na'vi en la entrada de la escuela,
justo enfrente de su hermana Neytiri. Como resultado, la escuela fue abandonada y las tensiones entre soldados y Omaticaya llegaron a un punto sin retorno. Esta información justifica la desconfianza de los Omaticaya por los humanos, así como también enfatiza el tipo de relación que Grace solía tener con ellos. Esto hace que el intento de la tribu por salvarle la vida sea más entendible al ser ella prácticamente la persona más cercana a la tribu, antes de que Jake se involucrara en todo esto. Número 5. Apareamiento Na'vi. Bien, puedo entender que esta escena fue cortada en la versión final, aunque no es estrictamente explícito, ya que no dejaban lugar a la imaginación. Como sabemos, los Na'vi tienen una trenza que les permite enlazarse con las criaturas y sentir todo lo que sienten a su alrededor. Claro que si tienes algo como eso, ibas a utilizarlo para cosas como esconderte entre los árboles con tu pareja alien, y hacer lo mismo que estuvieran haciendo Jake y Neytiri. El árbol de las voces es donde ambos se dan su primer beso, y lo que nosotros percibimos como un momento de intimidad entre los dos. Y hay una escena eliminada donde los vemos enlazarse y proceden a aparearse de forma más explícita que en la versión oficial. Quizá el estudio pensó que esta edición era muy sugestiva para el público general, o tal vez la consideraron rara. Puede que te guste o no, pero aquí nadie está para juzgar las preferencias de nadie, ¿ok? Creo que eso va también para los furros. Número 4. Norm Spellman. Norm Spellman es obviamente el personaje más nerfeado en su tiempo en pantalla, ya que lo único que vimos de él es que es un científico que trabaja codo a codo con Grace. Sin embargo, desde el momento en el que Jake llegó a Pandora hay un montón, en serio, un montón de escenas eliminadas donde se encuentra Norm y su desarrollo. Hay algunos momentos divertidos como los de él llamándose a sí mismo un dios viviente cuando se enlazó a su avatar por primera vez. Otro en donde Jake descubre que se está apareando con Trudy del modo que todos conocemos. Y finalmente la escena de la muerte de su avatar a manos de Lyle Winefleet, otro personaje sin utilizar. Realmente nos perdimos de toda una nueva perspectiva por parte de algunos miembros del cast. Y si bien una de estas escenas la pudimos ver en la versión extendida, de haber sido incluida en el corte final se entiende más la lealtad de Trudy hacia el grupo y no hacia la RDA, hasta el punto de dar su vida por ellos. Número 3. Sustancias alucinógenas en Pandora. Como sabemos, Jake tuvo que pasar por varias pruebas para ser aceptado por los Omaticaya, y una escena eliminada lo podemos ver en una experiencia algo peculiar con un potente alucinógeno de Pandora. En esta escena vemos a Jake discutir con Norman y Grace sobre el juicio que hará la tribu momentos antes de llegar, donde es rodeado por el grupo de Na'vis y lo vemos ingerir una especie de gusano, lo cual le permite ver a Jake una conexión entre todos los seres vivientes, a través de los ojos de Suicran mientras sobrevuela el bosque destruido por la RDA. Actualmente está disponible en internet y si tienes curiosidad puedes echarle el vistazo fácilmente y te darás cuenta que los animadores iban a pasar un mal rato con esta escena debido a la absurda cantidad de efectos especiales que requería. Suerte para ellos, en ese momento terminó siendo descartada, tal vez por el rango de edades o porque no encajaba con la visión de James Cameron, ya que de haber sido completada hubiera sido algo similar a lo que ocurre en Una aventura extraordinaria, una película de la que Cameron admite estar sumamente celoso. Número 2. Sutey contra Jake. En ciertos casos llega un punto en el que quieres que la película avance desde el punto A hasta el punto B sin ningún relleno innecesario. A veces solo sirve para dramatizar el momento, incluso cuando ni siquiera lo necesitas. Déjame ver si consigues adivinar de qué escena te estoy hablando. Cuando Jake y Neytiri regresan a la tribu para advertirles el peligro de la RDA, Sutey los confronta por haber pasado la noche juntos, dando como resultado un enfrentamiento entre los dos, antes de que el coronel Miles desconecte a Jake y a Grace. En esta escena vimos que Jake esquiva los golpes de Sutey cuando trató de hablar a los Omaticayas por qué atacar a la RDA es una mala idea. Sin embargo, esta es una versión recortada de lo que supuestamente pasaría. En esta escena eliminada, Sutey trata de atacar a Jake usando una especie de bastón.
pero este se rompe y termina retándolo a un duelo oficial en el que nuevamente va a perder contra el avatar de Jake. Número 1. La verdadera muerte de Su-Tei. Hay que agradecer que esta escena no llegó a ser animada, porque hubiera sido doloroso ver cuál iba a ser el destino verdadero de Su-Tei. En ella, el Na'vi se iba a enfrentar cara a cara con el coronel Lin Fled en su mecha hasta que este, aprovechando que lo dejó vulnerable, lo toma de su trenza y se la corta a sangre fría. Esto no solo es un gesto deshonroso para Su-Tei, sino que proporciona un enorme dolor cuando Jake y la tribu finalmente lo encuentran y le ruega por piedad que lo mate. Contrasta mucho con lo que vimos en la película, donde Su-Tei, siendo superado en número y luego perdonado por Jake, le entrega sus viejas responsabilidades antes de morir como todo un guerrero. Esta escena de verdad es bastante fuerte. Creo que esto es uno de los pocos casos en donde una escena de la versión final supera a la original, ya que nos brinda un arco de redención por parte de este personaje, en lugar de morir trágicamente como lo iba a hacer desde un principio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, déjanos un gran like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de nuestro contenido. Dinos en comentarios cuáles de estas escenas te sorprendieron más. Un saludo para todos y hasta la próxima.